Y ahora estamos transmitiendo en nuestro Instagram. Listo, hermano. Deme la entrada ahí. Listo, profe, ya le envié la invitación. Aquí estoy, ya vivo, Nelson. Listo. Ya silenciado el eco. Bueno, buenas noches a las personas que se van conectando. Bienvenidos a otro Instagram y Facebook Live Educas. Bienvenidos, como es costumbre, una noche más. Aquí los que nos acompañan por Instagram, ahí disculpan aquí el celularcito al frente, perdón, pero es para irles proyectando a las personas que se nos van conectando en nuestro Instagram. Y bienvenidos también a las personas que nos acompañan por nuestro Instagram. En la noche de hoy tenemos un tema muy especial que ha estado muy en boga. Bueno, yo diría, profe, que ha estado muy en boga. Primero los saludo, profe, buenas noches. Viejo Nelson, compañeros, buenas noches a todos. Como siempre, un gusto pues que podamos conversar un rato. Muy bien, profe. En la noche de hoy, como lo venía diciendo, tenemos un tema especial y un tema que da mucho de lo que hablar y aquí voy a empezarles a compartir la pantalla a las personas que que están conectados en nuestro Facebook y aquí también a las personas que están con nosotros aquí en nuestro Instagram. En la noche de hoy estamos hablando o hablaremos sobre el entrenamiento de glúteo, tema muy socorrido, tema muy en boga, ya que se habla mucho de fábricas de glúteos, se habla mucho sobre entrenamiento específico para glúteo, clases específicas para glúteo. Entonces, profe, el día de hoy estamos con este tema, yo diría que especial. Sí, viejo Nelson, sí, a mí me parece que es un tema interesante. Yo voy a estar medianamente atrevido ahí porque eso es un tema más de entrenamiento, ¿cierto? Más que aunque a nosotros en medicina del deporte nos sirve para muchas cosas, pero digamos que eso es más para ustedes lo que son entrenadores. Lo que pasa es que, como vamos a ver, hay mucho demasiado mito, como está ahí en el título que tenemos, hay muchas creencias, entonces es como intentar que aterricemos algunas de esas cosas y que nos pongamos de acuerdo, o por lo menos que no tanto que nos pongamos de acuerdo, sino que tengamos otra visión del paseo que nos ayude a que podamos mejorar el proceso en las personas con el entrenamiento de la fuerza y de la actividad física y el ejercicio. Muy bien, profe. Bueno, entonces recuerden que Educas es formación basada en la evidencia y recuerden que este Instagram Live es para todo entrenador, para todas las personas que se desempeñan en el área del ejercicio físico para la salud, también en el deporte. Y si usted es una persona que no tiene nada que ver con el tema, pero le gusta hacer ejercicio o al gimnasio, también no se nos desconecte, que esta charla le interesa mucho a usted. Profe, bueno, resulta que nuestras historias de Instagram en esta semana, en todo el preámbulo que veníamos haciendo sobre estos temas, se lanzó una pregunta. Aquí le estamos a Nubiarel y le damos las buenas noches. Lanzamos una pregunta. ¿Cuál era el mejor ejercicio para el glúteo? Tuvimos varias respuestas. Entonces le damos un saludo a Tiago.Liébano, que nos dice que el mejor ejercicio, según la pregunta que hacíamos en nuestras historias de Instagram, era el hip thrust. También a Cano-Evelyn1, saludos para Evelyn, que nos dijo que también era el hip thrust. También para el Quinopera, que por ahí está conectado, que él nos hacía un aporte y nos decía que no existían super ejercicios, que existen patrones de movimientos adaptados al contexto. Entonces, eso nos dijo el Quinopera y también Álvaro Gómez Celi, que también nos dijo que el empuje de cadera. Entonces, profe, creo que por mucho
el empuje de cadera es como el protagonismo en lo que tiene que ver con el entrenamiento del glúteo. Entonces, entrenador, esta charla le va a interesar porque tenemos información, yo diría, profe, que muy importante. Y ya entrando en materia, todo podría venir derivado, profe, de este librito que está acá. Que este libro yo creo que se ha volvido, perdón, ha sido muy socorrido en cuanto a lo que tiene que ver con el entrenamiento y sobre todo el entrenamiento para el glúteo. Él se llama el Laboratorio de Glúteos, es escrito por Brett Contreras, yo diría, y ahí me disculparán los que son fanáticos del hombre, yo diría que ya él es como una celebridad del entrenamiento de glúteos, basta con ingresar y ver el canal de YouTube del hombre, el Instagram, las redes sociales, donde es prácticamente una vez del entrenamiento de glúteo. Entonces, profe, yo creería que todo viene derivado de este libro. Uh-huh. ¿Y ese libro de cuándo? Yo no lo conocía, me lo facilita. Sí, se lo paso, profe, porque aquí hay un punto clave sobre el cual vamos a hablar ahorita, que la gente se confunde mucho con lo que tiene que ver pues como con el trabajo de glúteo. Entonces, profe, y para todos los que nos acompañan, pensando pues que este es uno de los referentes en cuanto a lo que tiene que ver con el entrenamiento de glúteo. Ahí podemos ver como en la imagen el principal protagonista es el afamado hip thrust, el afamado empuje de cadera. Ok, sí, súper. Viejo Listo, Nelson, profe. Entonces, ahora sí. Sí, ¿qué quiere que hablemos? ¿Por dónde arrancamos, pues, mano? Cuente. listo. Entonces, profe, vamos a entrar en materia. Ahora sí, vamos a entrar por la anatomía de los glúteos. Recuerde que Educas Formación es práctica basada en la evidencia y prácticamente yo diría, profe, que aquí me extiendo un poquito. Yo creo, profe, que lo que nosotros estamos haciendo aquí son mini cursos. De alguna manera, no, lo que pasa es que lo importante, Nelson, es que las personas tengan una información adecuada, ¿cierto? No es que guardemos cosas para después darlas en otra cosa, sino que tengan la información lo más adecuada posible. Pero esa foto que tenés ahí, viejo Nelson y compañeros, es una de las cosas que las personas más le corren. Más le corren a la anatomía, ¿cierto? No nos gusta estudiar anatomía, no nos gusta estudiar fisiología, ¿cierto? Hay áreas básicas que nosotros deberíamos saber, y cuando digo nosotros son los que trabajamos con seres humanos, bien fueran médicos, bien sean educadores físicos, bien sean entrenadores, bien sean fisioterapeutas, yo qué sé. Pues deberíamos tener unos conocimientos básicos de anatomía, ¿cierto? Porque nosotros entrenamos las personas, o más que nosotros, ustedes las entrenan ustedes, que son los educadores físicos, los entrenadores, y nosotros los médicos los evaluamos y carretas de esas, pero muchas veces no conocemos la anatomía básica, ¿cierto? Y no es la anatomía en detalle, sino la anatomía básica. Entonces uno no conoce, por ejemplo, esa foto que estás viendo ahí, uno solamente pareciera que esa región del cuerpo solo se mira por el atractivo sexual que trae, ¿cierto? Y muy bueno, ¿cierto? No estoy diciendo que no hay que mirarlos, hay que mirarlos, ¿cierto? Solamente que cuando uno está trabajando los debería mirar con otros ojos, por lo menos mientras está trabajando. Mientras usted deje de trabajar, ya mírelo pues con el componente erótico que la cosa tiene, pero si estamos trabajando con personas, deberíamos mirar esto, lo que hay por debajo de la piel, o lo que hay por debajo de una ropa transparente o un jean ajustado, yo qué sé. Entonces, aparte de la anatomía de los músculos glúteos, que muchas veces se trabajan tanto, muchas veces no la conocemos. Entonces, mire que ahí básicamente en esa foto lo que hay son tres músculos. Cuando uno coge de afuera hacia adentro, lo primero que está es la piel, que es lo que llaman la epidermis. Después de eso está el tejido celular subcutáneo, o sea, grasa. Todos la tenemos. Unos más que otros podemos tener un pliegue de grasa mayor. Que hay grasa, hay vasos linfáticos, hay algunos vasos sanguíneos, hay terminaciones nerviosas. Luego de eso hay una fascia, que digamos que es esa membrana gruesa que cubre los músculos, la fascia muscular. Y luego están las fibras musculares.
Y el primer músculo que uno se encuentra es ese que ven ahí grande, que es el glúteo mayor. ¿Cierto? Ese es el primer músculo que uno se encuentra ahí. Y mire que cuando uno generalmente pregunta por los orígenes y las inserciones, tenemos dificultades para decirlas. Y muchas veces si uno conoce los orígenes y las inserciones, no tiene que saberse de memoria las funciones. Simplemente uno recordando o mirando dónde se origina y dónde se inserta, uno con eso, con cierta facilidad, saca qué función tiene ese grupo muscular. Entonces mire que ahí está el glúteo mayor. Miren los orígenes que tiene en la parte superior, en la cresta ilíaca o en el ilíaco, en la parte posterior de esa cresta, ahí tiene los orígenes, otros orígenes en la parte posterior del sacro, ¿cierto? Digamos que son los orígenes más importantes que tiene ese glúteo mayor. Y mire la forma como las fibras se dirigen. Hay unas fibras que se van hacia abajo y hacia lateral, hacia afuera. Y esas fibras van se unen o se pegan a la fascia lata. ¿Cierto? Aquí tienen otro musculito de arriba que es el tensor de la fascia lata, pero ese músculo que el glúteo mayor tiene algunas inserciones también en la fascia lata. Pero la inserción más importante la tiene en el tercio superior posterior del fémur. ¿Cierto? Entonces, si uno mira esos orígenes y mira esa inserción, las funciones están relativamente fáciles de extraer. ¿Cierto? Entonces, él es un extensor de cadera, digamos que es la función más importante que él tiene, es un músculo extensor, se utiliza para correr, se utiliza para saltar, se utiliza para de estar sentado a ponerse de pies. Ese músculo tiene esas funciones muchas ahí. Entonces, digamos que ese es el músculo y él tiene también algunas funciones como aductor, ¿cierto? Él lleva hacia adentro desde la línea, desde afuera hacia adentro el miembro inferior y tiene algunas funciones como rotador externo. Entonces, mire que ese es ese músculo. Ese es, digamos, el que más volumen le da a la región glútea. Ese es el más atractivo, ¿cierto? Ese es el que se lleva todos los aplausos en la mayoría de las personas cuando hay que mirarlos, cuando pasan al lado de uno y uno se devuelve con la mirada, generalmente está mirando ese músculo. Entonces el glúteo mayor. Cuando uno quita ese músculo, si lo disecara, si fuera un cadáver y uno lo fuera a sacar, se encuentra en la foto en el lado derecho, está el glúteo medio. ¿Cierto? Miren, allá está el glúteo medio. Ese glúteo medio, miren los orígenes, está en la parte posterior de la cresta ilíaca, casi toda, desde la parte medial hasta la parte lateral, el glúteo medio. Y se inserta, miren la inserción que se ve muy bonita en ese dibujo, eso no es una foto sino un dibujo, en el trocánter mayor del fémur. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, y hay unas fibras que se pegan en la parte anterior del trocánter mayor, hay otras fibras que se pegan en la parte posterior del trocánter mayor, y de acuerdo a eso tiene algunas funciones. Pues él tiene funciones como abductor, tiene funciones de acuerdo a cuáles fibras se están contrayendo con predominancia, o como rotador interno o como rotador externo. Y algo, aunque no en eso no funciona mejor, no muy bien, de eso depende de la posición del fémur, como extensor de cadera, pero en esa función no es tan bueno. Digamos que ahí cumple más una función de estabilizador que otra cosa. Entonces ese es el glúteo medio. Por ejemplo, de los músculos, ese músculo, el glúteo medio, es quizás de los glúteos el músculo que más se lesiona. Quizás es ese, el glúteo medio. Ese es exactamente. Y ya cuando uno quita ese músculo, por debajo está el glúteo menor. ¿Cierto? El glúteo menor, que cuando uno quita el glúteo medio, ahí en el ilíaco, en la parte inferior de la cresta ilíaca, así como lo que está señalando ahí, viejo Nelson, eso, que está señalando, ahí se origina en la parte posterior del ilíaco y también se inserta en el trocánter mayor. También tiene fibras anteriores y posteriores del trocánter menor y tiene unas funciones muy semejantes a las que tiene el glúteo medio en muchas cosas. Entonces, él tiene una inervación, muchos de esos nervios son ramas derivadas del nervio ciático, muchas de ellas, de las raíces
lumbares y sí, las de lumbares, sobre todo de algunas sacras. Ese es y tiene una irrigación sanguínea muy importante. ¿Cierto? Que uno muchas veces le olvida que esos músculos tienen sangre. Entonces, a grandes rasgos, Nelson y compañeros, esa es como la anatomía macro, gigante de esos músculos. Entonces, cuando uno está trabajando los músculos glúteos, esos son los que está trabajando. Y generalmente el que más se busca hipertrofiar, porque es el que se lleva todos los aplausos, es el glúteo mayor. Ese es el que más se intenta trabajar. No sé, viejo Nelson, si con eso tenés alguna cosa que agregar al respecto de eso. Sí, muy bien, profe, y muy bueno. Por eso decía que estos lives son como una mini clase porque es un repaso de anatomía y es muy bueno tenerla en cuenta y muy bueno tener en cuenta esas especificaciones que usted nos va dando, esas orientaciones para ir haciéndonos un panorama verdaderamente, en este caso, como es la función que tiene este músculo, y ya vemos pues que no es uno solo, sino que el más prominente sería el glúteo mayor. Entonces ahí, bueno, empezamos a tener elementos ya como para ir ahondando en el tema. Bueno, profe, entonces ahora sí, como lo vieron en nuestras publicaciones de Instagram, dimos algunos tips, algunos puntos claves sobre lo que era el trabajo, el entrenamiento de los glúteos. Entonces, en este tenemos que los glúteos tienen funciones motoras para el movimiento y para estabilizar. Bueno, como lo vemos, profe, ya se le da un ámbito estético, pero ya podríamos entrar aquí con su orientación, con esas funciones que tienen aparte pues de lo estético, con esas funciones a nivel motor y de estabilización que cumplirían el glúteo mayor. Sí, viejo Nelson. Lo que pasa es que, insisto, que creo que está más adelante. Yo sé que la mayoría de las personas le interesan los músculos glúteos es por su atractivo estético o erótico o sexual o como lo quieran llamar. Pero es que ese músculo tiene unas funciones motoras muy importantes, ¿cierto? Por ejemplo, para el movimiento nuestro, para esos movimientos que hicimos ahorita, para la abducción, para la rotación, para la extensión de la cadera, para la extensión del tronco incluso. Estos músculos tienen una función muy importante y la otra que tiene es como estabilizadora, ¿cierto? Ellos forman parte del core, ¿cierto? Forman parte de los músculos centrales del cuerpo y están estos músculos ahí. La mayoría de las personas no los trabaja para eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que si a uno se le va la mano, que ahorita hablamos de eso más adelante probablemente, y uno se centra solamente en las ganancias estéticas o en las búsquedas estéticas, es posible que termine haciendo unas sobrecargas grandes en esos grupos musculares y pueden crear imbalances musculares importantes. Y eso puede llevar a que las personas tengan lesiones. De hecho, yo en el consultorio veo personas que tienen lesiones producto del trabajo excesivo de esos grupos musculares, ¿cierto? Y sobre todo eso lo cargan más las mujeres que los hombres. Y la otra es que esos tipos de movimientos son muy importantes en muchos gestos deportivos, ¿cierto? En muchos deportes, en fútbol, en baloncesto, en voleibol, en atletismo, en muchos deportes, esos músculos glúteos tienen una importancia capital en el rendimiento deportivo. Pero nosotros generalmente no le paramos muchas bolas a eso, ¿cierto? Porque el que prima es lo estético. Eso es lo estético. De hecho, ustedes, los deportistas de muchos, valga la redundancia, de muchos deportes, no se ve que se trabaja con tanto juicio el desarrollo de la fuerza y de la masa muscular en los músculos glúteos, ¿cierto? No sé, ese no es el fin y muchas veces no se trabajan en forma adecuada. De hecho, hay imbalances musculares importantes allí. Entonces, casi que esa diapositiva de Nelson y compañeros que tenemos allí es que no nos olvidemos que los músculos son ante todo, tienen muchas funciones, tienen funciones endocrinas, de protección y demás, pero su función, digamos, más importante para nosotros es la función de movimiento y la función para estabilizar el cuerpo. Y en este caso, estabilizar el core. Recuerden que hay, por ejemplo, lesiones de rodilla, que el origen no es un problema en la rodilla, el problema es una alteración en la región glútea.
hay problemas de tobillo que también pueden tener algunos orígenes ahí. Entonces esos balances son claves y es que tengamos en cuenta esas funciones motoras que los músculos glúteos tienen. Muy bien, muy importante, profe. Primer elemento clave, entrenador, entrenadora, tenga en cuenta las funciones motoras y estabilización que cumple el glúteo. Entonces, tenerlo en cuenta. Y vamos saludando también, profe, a las personas que se van conectando. Saludos a Alex Figueroa, también saludos a JCBDK, bueno, de Camilo Ron, bueno, aquí, bueno, Camilo Ron yo me imagino que es corredor, entonces creo que esta información le interesa mucho a él. También a Jason, bueno, profe, a tantas personas que se van conectando en este Instagram Live. Bueno, profe, primer elemento, funciones motoras y estabilización del glúteo. Y también en tener en cuenta que también hace parte o actúa en sinergia con el core. No se nos puede olvidar eso, es muy importante para, como usted nos dijo, no crear imbalances. Entonces, imaginémonos si le damos caña al glúteo duro y tenemos un abdomen muy débil. No sé qué podría pasar ahí. Ya usted después nos podría explicar un poquito más. Bueno, profe, el entrenamiento de los músculos glúteos debe basarse en los mismos principios del trabajo de otros grupos musculares. Y esto va muy de la mano con lo que vemos. Pareciera que el glúteo tiene capítulo aparte, que es como si nos quitáramos la nalga y necesitara otro estímulo diferente. Yo, Nelson, total, y ahí yo creo que vos ya hiciste con la introducción a esa diapositiva que hay, es que, y que yo lo veo con mucha frecuencia, no solamente cuando iba para los gimnasios, que yo lo veía a los muchachos que entrenaban, sobre todo a las muchachas, porque son las que más acuden a este tipo de entrenamientos, y la publicidad que uno ve en las redes sociales, supuestamente páginas con muchos seguidores, que es lo que me parece a mí interesante de la cosa y que a veces me preocupa, es que cada una de esas personas pareciera tener el método adecuado para que los músculos glúteos crezcan. Entonces, cada uno parece tener su metodología, dicen que es la mejor, dicen que es la más segura, dicen que es la más efectiva, pues tienen un montón de palabras superlativas buscando mostrar pues, la diferencia que tienen con el resto del universo. ¿Cierto? Y cuando uno se va a buscar después esas evidencias de esas cosas que esas personas están diciendo, uno no encuentra eso. ¿Cierto? Para que se hagan una idea de la cosa, hicimos, hoy me puse en la tarea de hacer una búsqueda grande, con cierto juicio, al respecto de eso, porque antes nunca la había hecho, yo sí había leído cosas del tema, pero no había puesto una revisión, no sistemática, pero sí muy cerquita a la cosa, para mirar a ver que eran esas evidencias para trabajar el músculo glúteo, sobre todo para la hipertrofia. ¿Cierto? Que dicen que hay que trabajar no sé cuántas veces, de tal forma, que haga tantas cosas, que haga tantas series, que haga lo más rápido aquí, que más lento aquí, que pare aquí, un montón de carretas que le meten a eso. Que ponga el pie hacia afuera, que haga sentadilla sumo, que haga un montón de carretas. O como la señora, que se ponga la bandita aquí. Esa banda. Por ejemplo, dijo Nelson, esa banda que estás mostrando ahí, y hay estudios que muestran que esa banda colocada ahí y hacer sentadillas o el squat aumenta el riesgo de lesiones en la rótula. ¿Cierto? Porque Momento, profe. Momento, profe, y muy grande. Porque, bueno, ya que sea la oportunidad, vi una publicidad de exactamente cuáles eran los beneficios de ponerse esa banda ahí. Entonces, mire, profe, que contrasta mucho con lo que usted nos dice. Entonces, bueno, en este mini curso, creo que esta información vale oro, profe. Sí, vio Nelson, es lo que te está diciendo, es que colocar esa banda ahí, que muchos aducen de que es uno de los ejercicios más potentes para producir el crecimiento de los músculos glúteos, esa banda puede estar en este lugar, en el tercio distal del muslo, y hacer la sentadilla haciéndole tensión pues, a la banda. Hay estudios biomecánicos al respecto y muestran cómo cambia el funcionamiento de la rótula.
y aumentan el roce de la rótula con la región anterior del fémur. Entonces aumentan ese roce, o sea que en teoría eso lo que hace es aumentar el riesgo de lesiones de la rótula. ¿Cierto? Y si usted tiene unas muchachas, pues insisto, las que más hacen ese ejercicio son las mujeres. Las mujeres ya traen un defecto, entre comillas, porque eso es producto de la evolución que hemos tenido durante tantos años para favorecer el parto, por tener una cadera más ancha que los hombres, para que el canal de parto sea adecuado, para que después por ahí nazcan los niños y se pueda mantener la especie viva. Las mujeres tienen un genu valgo mayor que el de los hombres. ¿Sí? O sea, por eso es que ustedes ven que la mayoría de las mujeres son rodillijuntas patiapartadas. Eso ya las pone en mayor riesgo de tener lesiones en la rótula. De hecho, ustedes ven que el dolor o la disfunción patelofemoral es más frecuente en las mujeres. Y si a eso le agregamos esta banda, así como está en la foto, que hacen el squat con la banda ahí, eso cambia la dinámica del funcionamiento del cuádriceps y de la rótula, el roce se incrementa. Entonces lo que está trabajando haciendo eso, uno es que no es mejor, ¿cierto? Que ahorita hablamos un poquito de eso, es que no es mejor, o por lo menos no tenemos evidencia de que sea mejor, pero sí aumenta el riesgo de lesiones. Entonces, ¿será que por modas tenemos que hacer estas cosas? Probablemente no. Entonces, volviendo como la diapositiva de John Nelson, es que hoy no tenemos ninguna evidencia de que el entrenamiento de los músculos glúteos respondan a unos principios distintos a los que responden los demás grupos musculares que nosotros tenemos, ¿cierto? Los otros músculos esqueléticos, como el cuádriceps, como los isquiodurales, como los gastrocnemios, los músculos abdominales, los flexores del codo, los extensores del codo y demás, ¿cierto? Los principios son los mismos, ¿cierto? No tenemos nada que nos diga que a estos músculos hay que entrenarlos distinto, ¿cierto? Ya estamos hablando de frecuencia, estamos hablando de intensidad, estamos hablando de volumen, estamos hablando de todas esas cosas. Entonces no hay por qué colocarle a estos músculos y venderlo de esa forma, porque eso la mayoría de las veces es publicidad engañosa, ¿cierto? Que tanto nos choca que no la hagan, pero nos gusta mucho hacerla. Es que no hay manera de decir que estos músculos, que los músculos glúteos se deban entrenar de una forma distinta, ¿cierto? Con parámetros diferentes, con frecuencias distintas, con intensidades distintas, volúmenes distintos, cómo se trabaja un músculo esquelético cualquiera del cuerpo humano. Entonces a eso es, John Nelson y compañeros, esa diapositiva que tenemos ahí. Muy bien. Bueno, profe, no nos equivocamos al dirigir esto a entrenadores personales porque esa bandita está muy de moda, muy utilizada y sobre todo, como usted lo dice, cuando se quieren hacer sentadillas y todo este cuento. Entonces, para que pongamos un poquito más de atención. Recuerde que Educas es formación basada en la evidencia. Y tenemos por acá, profe, un comentario del Quinopera. Toca, viejo Nelson Contreras, hace referencia, profe, al autor del libro, Bert Contreras, defiende mucho la supuesta potenciación en el rendimiento de algunos deportes gracias al hip thrust, el empuje de cadera. Algo que a mi manera de ver parece absolutamente reduccionista, absolutista y reduccionista. Si toca, lo que pasa, gracias por tu comentario, lo que pasa es que lo que dice Contreras, no conozco pues al autor, esos no estoy demeritando el trabajo del man, solamente que uno quisiera ver que Contreras defienda su posición con una investigación, no con una opinión. Y para uno decir eso que le está diciendo, seguramente está basado en una opinión, ¿cierto? ¿Cuál es el estudio que nos muestra que, por ejemplo, un jugador de baloncesto, voy a decir cualquier barrabasada simplemente para ejemplificar la cosa, que, por ejemplo, un jugador de baloncesto tiene un salto mayor, una altura mayor en un juego, porque entrena hip thrust que entrenando saltos normales, ejercicios pliométricos normales? ¿Dónde está esa evidencia? ¿Cierto? Entonces eso, lo más seguro que toca es que eso sea una opinión de él, a una creencia de él, pero que estoy casi seguro que no tiene una evidencia al respecto.
Muy bien, profe. Saludamos a Mauro, tu entrenador, nos saluda y nos da las gracias por este espacio. Recuerda, Mauro, que este espacio es para ustedes. Yo ya le diría mini clase, profe, porque aquí estamos dando información de mucho valor para todas las personas que nos acompañan. Bueno, siguiente diapositiva, profe. Ha tomado fuerza entrenar los músculos glúteos con fines estéticos y esto no es bueno ni malo, solo una razón más para trabajarlos. Sí, vio Nelson, eso, y compañero, ¿eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que recuerden que cuando se prescribe ejercicio, y estamos hablando de ejercicio para la salud, no estamos hablando de deporte, porque generalmente en el deporte no se prescribe, sino que en el deporte hay un plan de entrenamiento que un entrenador, un preparador físico hace para un grupo de deportistas, que generalmente no es individualizado, a no ser que sea un deporte individual, ¿cierto? Por ejemplo, en fútbol usted generalmente no va a encontrar un plan de entrenamiento personalizado para jugadores de fútbol. Generalmente no. Ellos lo pueden hacer aparte, ellos de cuenta de ellos. Entonces, uno debe partir de los deseos que las personas tienen, ¿cierto? Y si una persona lo que quiere es hipertrofiar sus músculos glúteos, aleluya, ¿cierto? Y si las mujeres, esa es una manera de sentirse seguras, tranquilas, y yo qué sé, ganar miradas en la calle, yo qué sé, aleluya también. Entonces eso tampoco hay que irse en contra de los beneficios estéticos que trae el entrenamiento de los músculos, nada que ver. ¿Cierto? Y que el hecho de que se esté trabajando siempre y cuando se trabaje bien, los otros beneficios que trae el trabajo de la fuerza, en este caso el de trabajo de la fuerza de los músculos glúteos, también se van a obtener. Así se esté trabajando con fines estéticos, ¿cierto? Porque el cuerpo no diferencia si lo está haciendo por fines estéticos o lo está haciendo por fines de salud. No, el cuerpo no logra diferenciar eso. Entonces los beneficios estéticos y de salud se pueden obtener. Lo que sí deberíamos tener cuidado es en la prescripción y sobre todo en la planificación, que ahí sí los magos son ustedes, es cómo se planifica eso. Para que esos músculos no estén sobrecargados, esos individuos no hagan un sobreentrenamiento, porque ellos sean, perdón, más que sobrecargados es sobreentrenados, porque ellos tienen que estar sobrecargados, no hagan un sobreentrenamiento y no terminen con lesiones. ¿Cierto? Y que tienen una fuerza y tienen una masa muscular muy grande en los glúteos, pero usted va y les mira otras partes del cuerpo y allá no es tanto. Entonces, básicamente se refiere a eso, es que está bien que se trabaje con fines estéticos, aleluya. ¿Cierto? Pero la idea es que lo hagamos de una manera adecuada y pensando que hay que cuidar la salud de las personas, porque usted aumenta la masa glútea a expensas de dolores lumbares, a expensas de dolores glúteos, a expensas de problemas en los, hay veces hay problemas con los músculos que están ahí adyacentes, entonces hay compresión del nervio ciático por muchos de los ejercicios que se hacen. Pueden haber problemas en la columna lumbar. Entonces es que no por mejorar una cosa terminamos haciendo un daño en otra parte. Muy bien, profe. Tenemos varios comentarios y varias preguntas. Edison Andrés, Edison guión bajo Andrés, profe, conocemos es el aumento del riesgo de lesión con la banda que mencionó anteriormente. No, me imagino que es Andrés, un profe de la universidad que creo que está por en Brasil estudiando, me imagino que es ese Andrés. Entonces, no, Andrés, no tenemos el dato porque el estudio fue un estudio biomecánico y no evaluó ese estudio, no evaluó la incidencia o el riesgo de lesión. El estudio biomecánico lo que encontró es que al trabajar con esa banda, el roce de la rótula en la cara lateral de esta se aumenta con el fémur. Y si ese roce aumenta, lo que se puede esperar, aunque necesitaríamos un estudio que muestre que las lesiones sí aumentan, pero si biomecánicamente se está dando el mecanismo de la lesión, es muy probable que en el tiempo la lesión termine por ocurrir. Pero no conocemos, Andrés, la frecuencia de las lesiones con el uso de la banda. Muy bien, profe. El Quinopera nos hace un comentario de su comentario anterior en donde nos dice, profe, según lo que decía ahora de la potenciación pues con el hip thrust, dice el Quinopera que son estudios en fútbol americano, rugby y se basa en electromiografía. Recordando, ahorita vamos a hablar algo sobre la electromiografía, que
seguro les va a parecer muy interesante. Juanes Fitness nos da un saludo. Saludos, Juanes, para ti. Bienvenido a este espacio, esperamos lo estés disfrutando. More Force Academy, profe, nos regala aquí como algo de una bibliografía. Espero pues que nos amplíe un poquito más. Tanta nos da sería muy bueno, otra bibliografía. Dijo Nelson, ve, ese con el que nos manda More Force, que ese Johnny. Uno es que mírate, Johnny, que ese no es el tema del que estamos hablando. Ahí estamos hablando el rendimiento de esos músculos, sobre el rendimiento, no sabemos cuál, si físico o deportivo cuál. Estamos hablando de un programa a 6 semanas y estamos hablando con adolescentes. Que ese no es el grupo que estamos hablando hoy acá. ¿Será que esto mismo que nos estás mostrando en ese título del estudio, que no conocemos los resultados, son extrapolables a los adultos? ¿Son extrapolables a las mujeres, que son las que más utilizan esto? ¿Y será que un programa de 6 semanas es suficiente para yo decir que un entrenamiento es adecuado o no para lograr un desenlace? Entonces, porque es muy bacano el artículo, seguramente lo leeremos, pero eso no nos da una respuesta al tema que estamos hablando, sobre todo en la población a la que nos estamos dirigiendo, porque no estamos hablando de adolescentes. Bueno, pero también por aquí recibimos otro saludo de Carlos. Carlos Anruizcat, 19-75, nos saluda y nos da las gracias por la información. Bueno, profe, continuamos. Bueno, profe, aquí, tema importante. Existe una variedad de ejercicios que permiten entrenar los músculos glúteos, sin que se tenga claro cuál es el superior para mejorar la hipertrofia en ellos. Y aquí, profe, creo que vamos a tocar un tema álgido, que es de lo que nos hablaba Elkin. Me tomé el atrevimiento, profe, que este fue uno de los documentos que usted en alguna ocasión me compartió, donde se hablaba de la estimulación electromiográfica en los músculos según el ejercicio. Entonces yo creo que aquí tenemos una sorpresa. Sí, yo Nelson, ve ahí, compañero. Lo que pasa es que hay una cosa en las redes sociales y en los entrenadores y demás que dicen que hay unos ejercicios que son mejores que otros para mejorar una cosa que es tremendamente mentirosa, que es la tonificación de los músculos glúteos, ¿cierto? Recuerden que el ejercicio no tonifica los músculos, ¿cierto? Quien lo siga vendiendo, lo siga promocionando de esa forma, le está diciendo una mentira a las personas. Eso no ocurre. El ejercicio no tonifica los músculos. Pero vamos a hablar de que aumenta la masa muscular de los glúteos, o sea, los hipertrofia. Entonces, hoy, cuando hicimos esa búsqueda de la que estábamos hablando, muy pocos estudios donde se haya evaluado realmente el grado de hipertrofia de los músculos glúteos producto del entrenamiento. Pues que le digan a uno cómo estaba un grupo de individuos o de personas, cuál era la masa muscular glútea que tenían antes del entrenamiento y cuál era la masa muscular que tuvieron después del entrenamiento. 3 meses después, 4 meses después, 6 meses después. Y que se hayan comparado todos esos ejercicios que Nelson nos está colocando en la gráfica para decir que uno es mejor que el otro. O sea, por ejemplo, que el step A, a veces que se hace, que es el ascenso en un step, o el hip thrust, del que tanto se ha hablado, pues, y que parece que es una maravilla el ejercicio. Otros son los squats, que hay varios, que ahí está el squat, el que es con la sentadilla sumo, que hay un montón de variedades, que son con los pies paralelos, con los pies con 30, con 45, con 60 grados de rotación externa. Hay un montón de variedades de ese tipo de ejercicios. Entonces no hay estudios, o si lo existen son muy pocos, que yo no los pude detectar, donde los hayan comparado a ellos. Yo, para decir que un ejercicio es superior a otro, los debí haber comparado en un estudio. Para yo decir que el hip thrust
es mejor que el Step Up, debía haber hecho un estudio que me los comparara. Y que efectivamente ese ejercicio me produjo una ganancia muscular mayor que el otro. ¿Cierto? Entonces, prácticamente no hay estudio donde se haya evaluado el crecimiento de los músculos glúteos producto de estos entrenamientos. Este estudio que hay ahí, eso es una revisión sistemática, ¿cierto? Y para acabar de ajustar es una revisión sistemática de estudios transversales. No son estudios longitudinales, o sea, no son estudios experimentales. Y ahí lo que miden no es el crecimiento del músculo. Ahí lo que miden es la activación eléctrica del músculo. Y que, como lo vamos a decir ahorita más adelante, activación eléctrica no es igual a mayor hipertrofia muscular, ¿cierto? Me parece que hay un error conceptual ahí, y es que la mayoría de las personas piensa que porque un músculo se activa más desde el punto de vista eléctrico, ese músculo crece más, ¿cierto? Y hoy no tenemos evidencia de que eso sea así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando decimos el porcentaje de activación, hay que tener en cuenta es porcentaje de activación respecto a qué, ¿cierto? Entonces la mayoría, me imagino que tenemos en la cabeza que es que la activación depende del 100% de las fibras del músculo. O sea, yo tengo el músculo glúteo, y voy a colocar un ejemplo también para que me entiendan, y tiene 1000 fibras musculares. Tiene 1000. Entonces, 100% activación es que las 1000 fibras se activaron. ¿Cierto? Y eso se mide desde el punto de vista eléctrico con esa electromiografía, que para acabar de ajustar es una electromiografía de superficie. No es una electromiografía por aguja la mayoría de las veces, sino que es en la piel, el electrodo está colocado en la piel. Y que los puntos donde se ponen no siempre son los mismos en los diversos estudios. Pero entonces, para que me entiendan, la gente piensa que es que el 100% de las fibras musculares se activan, y eso no es lo que están midiendo. Para decir el porcentaje de activación, lo que hacen en los estudios es que primero a las personas que van a participar en la investigación les evalúan la activación muscular máxima voluntaria. O sea, al individuo lo ponen a hacer una contracción muscular máxima voluntaria colocándole una resistencia externa manual. Entonces, ahí hay una activación muscular, pero no se activa el 100% de las fibras musculares. Por ejemplo, eso no lo podemos decir. Simplemente es con una activación muscular isométrica, valga la redundancia, y esa es la otra cosa, que la activación muscular es isométrica máxima. Después, a partir de ese valor que se tiene de activación eléctrica, después se mide con el ejercicio cuál es el porcentaje de activación comparado con esa evaluación inicial. Eso es lo que se está evaluando. No se está diciendo, cuando le dicen a uno que se activa el 30, el 40 o el 50% desde el punto de vista eléctrico, no se refiere al 50% del 100% de las fibras del músculo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al 50% de la activación que hubo en una contracción isométrica voluntaria máxima. ¿Cierto? Que recuerden cómo se hace. Se hace generalmente con una resistencia externa manual. ¿Cierto? Y eso es lo que se está midiendo. Y eso hoy no tenemos manera de decir de que eso signifique que si un músculo tiene una activación del 50, del 60, del 80, o como en este que son mayores del 100%, ¿cierto? ¿Cómo hace un músculo, por ejemplo, si fuera el 100% de las fibras que están activadas, cómo hace un músculo para activarse el 125%? Entonces, si partimos de ahí, activación muscular medida por electromiografía, que es la forma como se hace hoy, que es una medición indirecta, que tiene una cantidad de sesgos bastante importantes, hoy no tenemos manera de decir que eso se relaciona con el aumento de la masa muscular. Entonces, la mayoría de las personas que dicen que tal ejercicio es mejor que tal, están basados en el porcentaje de activación eléctrica de ese músculo, ¿cierto? Entonces, muchos de ustedes han dicho que es el Hip Truth, en la encuesta que Nelson dijo, también dice lo mismo,
Pero si nosotros nos ponemos en la cuenta de que efectivamente es la activación pues, muscular la que dice si es mejor o no, y ya espero que ya le haya quedado claro que porque todavía no podemos decir eso. Miren en la gráfica, miren que el primer ejercicio que está, que es el step up, ¿cierto? Que es la subida en un step. Ese, el músculo glúteo, y ese glúteo mayor, el que se está evaluando ahí, ese músculo glúteo mayor se activó casi un 160%. ¿Cierto? 160%. Y miren el hip thrust donde está. El primer hip thrust que está es este con rotación, el hip thrust con rotación. Ajá. Y esta es como alrededor del 70, el 80% la activación de ese músculo. ¿Cierto? El hip thrust no es el mejor. Mire que hay otros step, variaciones del step. El step up lateral, el step up diagonal, el step cruzado, el bar drifted, todos esos están primero que el hip thrust. Y muchos, si vamos a validar pues que la activación eléctrica es la que dice si es mejor o no, el mejor no es el hip thrust. ¿Cierto? Pues si es por activación muscular eléctrica, el mejor sería el step up. El normalito, sin combinaciones, sin variaciones, el step up normal, sin cruzarlos, sin hacerles diagonales, sin nada de esas carretas, porque se activa más o menos el 165% de las musculares desde el punto de vista eléctrico. Entonces, ¿de dónde sale que es el hip thrust? ¿Cierto? Y mire que después están todos los strut con todas las combinaciones que hay, o con la sentadilla sumo que también está por ahí, y mire dónde están por ahí atrás. Todos están por debajo de la activación del 70, del 60%. ¿Cierto? Casi, si es por activación eléctrica, esos otros grupos musculares se activan casi el 50%, la mitad de lo que se activan con el step up. Pero les insisto, la activación eléctrica no nos dice que un músculo está trabajando más, ni nos dice que un músculo sobre todo se está hipertrofiando más. Hoy no podemos decir eso, ¿cierto? Porque estos estudios que les demuestro aquí, muchachos, es una revisión sistemática que son estudios transversales, ¿cierto? No son estudios con seguimiento. Pero eso, ojo, no significa que eso no sea así, solamente que no tenemos la evidencia de que eso ocurra. Nos toca buscar la evidencia para poder decir eso. Lo que pasa es que nos ponemos a aventurarnos, a decir un montón de cosas simplemente para ganar adeptos y vender productos. Le decimos a la gente que tal cosa es mejor que otra, o yo monto un programa con X o Y ejercicios, me vuelvo así como dijo Nelson, un individuo que se volvió un gurú para trabajar un grupo muscular, y dónde está el soporte y lo que usted está diciendo. ¿Cierto? Uno sí quisiera tener un soporte. Seguramente el soporte es su experiencia, ¿cierto? Pero ocurre lo mismo que nos pasó hace 8 días con el cuento de la hipertrofia, de esos parámetros que hay, que los halterófilos, el 70% para lograr aumento de la masa muscular, los fisicoculturistas trabajan una vez por semana cada grupo muscular. ¿Dónde está? Pues que la frecuencia tiene que ser 5, 6, 7 veces a la semana para que el músculo crezca. Si el 70% de los fisicoculturistas lo hace una vez a la semana, por grupo muscular. Aquí ocurre lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para decir cuál es mejor que cuál? No sabemos. ¿Qué nos toca a nosotros decir? Hoy no sabemos cuál ejercicio para los músculos glúteos, en este caso glúteo máximo o glúteo mayor, o glúteo medio o glúteo menor, no sabemos cuál ejercicio es mejor que cuál para aumentar la masa muscular. Uno que debería ser reconociendo las limitaciones que tenemos, pero ahí le queda la duda para los que les gusta investigar y están en un sitio donde eso se puede hacer. Ahí está un estudio para hacer. ¿Cierto? Que no se ha hecho en prácticamente ninguna parte del mundo. Es evaluar el crecimiento de los glúteos con esos ejercicios. Entonces, por ejemplo, coger un grupo de muchachas o de muchachos y a un grupo al azar ponerlo a trabajar con step up y al otro grupo ponerlo a trabajar con hip thrust. Y los entrenamos durante un tiempo. 6 semanas, 12 semanas, 16 semanas, 6 meses, un año, ¿cierto? Porque recuerden que la mayoría de los trabajos, que es otra de las limitantes grandes que hay, casi todos los trabajos que hay con fuerza y con hipertrofia muscular, máximo los más largos son a 4 y muy poquitos a 6 meses, casi todos son a 3 meses.
¿Será que eso me habilita a mí para decir que eso es lo mejor para trabajarlo en forma crónica a 2 años, a 3 años, a 4 años? Con toda seguridad que no, ¿cierto? Entonces, Biones y compañeros, esa es como la inquietud que les queremos dejar. Hoy, quien dice que alguien es mejor que otra cosa, lo hace a punta de activación eléctrica. No podemos decir que la activación eléctrica significa mayor hipertrofia muscular. Y si validamos la hipertrofia muscular para eso, perdón, la activación eléctrica para decir que es mejor, mire que el mejor no es el hip thrust, el mejor es el step up. Ese es el mejor. Ese es el que más activa ese grupo muscular. Y recuerden lo que es activación muscular. Se compara es con la activación máxima isométrica voluntaria. Excelente, profe. Bueno, yo creo que como se diría coloquialmente, esta aclaración pagó la boleta de tanto de lo que se habla. Tenemos varios comentarios. Aquí Morphoforce Academy nos comparte un estudio. Este estudio estamos en disponibilidad de entregárselo a ustedes. Después de que termine este live, nos pueden dejar su correo electrónico y a vuelta de correo se los estaríamos enviando a sus correos quien esté interesado pues de tenerlo y como dice el profe, ahondar un poquito más en este tema, este mismo que estamos mostrándoles acá. Bueno, profe, ya vamos casi que llegando al final y otra de los slides, otra de las imágenes que teníamos versaba así, con frecuencia de enfocarse solo en el entrenamiento de los glúteos lleva a sobreentrenamiento y a la aparición de lesiones. De eso ya usted lo mencionó anteriormente, yo creo, profe, que ya sería pues como seguir un poquitín. Pero de pronto en eso no hay como para decir dos cositas nomás y como para hacer énfasis en eso, que uno sí lo ve con frecuencia. Es que cogen a una persona y le ponen a hacer diversos ejercicios para el mismo grupo muscular, en la misma sesión. Ojo, una cosa es que yo en el trabajo de fuerza haga 6, 8 o 10 ejercicios distintos para grupos musculares distintos. Otra cosa es que yo haga 10 ejercicios para el mismo grupo muscular. Y que cada ejercicio de esos para el mismo grupo muscular haga 3 o 4 series de 12 o 15 o 10 o la cantidad de repeticiones que estén trabajando de acuerdo a la intensidad, pero para el mismo grupo muscular. Y que los otros grupos musculares se trabajan poco. Entonces no se trabajan mucho los flexores de cadera, no se trabajan mucho los rotadores de cadera, no se trabajan el cuádriceps, no se trabajan los gastrocnemios, no se trabajan los músculos abdominales. Y cuando eso ocurre, termina siendo un desbalance en esos grupos musculares y está sobrecargando de una manera desmedida un grupo muscular. Y esos individuos terminan lesionados, ¿cierto? Por eso terminan con dolores lumbares, con dolores en la región sacra. Y lo que les dije ahorita, uno de los músculos que más se lesiona de estos, que más sufre, es el glúteo medio. Ese es de los que más sufre. Entonces, no más era... Excelente, profe. Bueno, nos saluda pues varias personas que nos han dejado su correo electrónico y esta ya iría siendo el último slide, la última diapositiva, profe, lo que nos mencionaba anteriormente, activación electromiográfica no significa mayor respuesta hipertrófica. Sí, Lorenzo, yo creo que ya ahí sí ya echamos mucha carreta al respecto. Yo espero que eso más o menos nos haya quedado más o menos claro esa cosa y que no sigan copiando que porque un músculo se activa eléctricamente, ese músculo está creciendo más. Eso hoy no lo podemos decir. Excelente, profe. Y bueno, ya terminando nuestro Instagram Live, profe, no sin antes agradecerle, no sin antes que nos deje unas cuantas recomendaciones, orientaciones. Yo creo, aparte de todo lo que nos ha entregado y todo lo que nos ha dado en esta noche, bueno, como para ir ya cerrando este live. No, el viejo Nelson y compañero, yo creo que la recomendación que les quisiéramos dejar era que no repitamos las cosas simplemente porque nos va llegando de generación en generación, ¿cierto? Hay que tener un poco más de espíritu crítico frente a las cosas e intentar hacer lo mejor por las personas, ¿cierto? Y que las cosas no se conviertan en modas y que no terminamos nosotros terminando dándole gusto al público general simplemente por algunos caprichos que ellos tienen. Recuerden que nosotros estamos trabajando es porque las personas tengan una buena salud,
cuando hacen actividad física para la salud y que las personas tengan un rendimiento deportivo adecuado con el menor riesgo para su salud cuando son deportistas. ¿Cierto? Eso no significa que yo le tenga que, de alguna manera, alcahuetear todos los caprichos que la persona que estamos entrenando, los médicos les decimos pacientes, ustedes yo los escucho que les dicen clientes, lo que pasa es que a mí la palabra no me gusta mucho, los clientes que ustedes ven, no, si yo lo estoy entrenando, yo no estoy obligado y no debería estarles llevando todos los caprichos que usted tiene, simplemente porque usted está pagando. ¿Cierto? Es la obligación mía como profesional de explicarte por qué debería ser de una forma, por qué lo que estás buscando probablemente no sea lo mejor, por qué sobrecargar un grupo muscular como este de una manera desmedida no es muy adecuado, y por qué esas mediciones de tanta carreta que aprueban dando, seguramente muchas de ellas no tienen mucho asidero, ¿cierto? Eso es una obligación que tenemos como profesionales, ¿cierto? Porque si no, que eso se lo escuché a alguno de ustedes, Andrés, ¿es el apellido Andrés Nelson? Andrés, profe, que nos escribió Andrés guión bajo y se me olvidó, se me pasó el apellido. Me envió uno de los compañeros que trabaja en Deportes hoy, que en un curso que hicimos sobre fuerza, es que si somos así, Andrés Rojas. Andrés Rojas, es que tenemos muchos ponedores de ejercicios, pero muy poquitos entrenadores, ¿cierto? Porque es que poner a la gente a hacer sentadillas, poner a la gente a hacer squat, poner a la gente a hacer hip thrust y toda la carreta, pero sin un método adecuado, sin una ciencia adecuada, me da la impresión de que eso lo puede hacer muchas personas. Lo hacen, hermano, no necesito un entrenador para eso. Yo me meto a Google y coloco trabajo de glúteo y él me saca la clase y la puedo hacer sin mayores dificultades. Pero se supone que nosotros somos profesionales y que nosotros deberíamos tener una visión distinta, donde la diferencia sí se note. Por lo demás, somos de ejercicios. Entonces, gracias muchachos por estar por aquí. Gracias a vos, viejo Nelson. Excelente, profe. Bueno, excelente. Instagram Day en la noche de hoy. Esperamos le haya servido a todos ustedes, les haya llegado, les haya llegado de muy buena manera toda esta información que les damos. Y bueno, profe, nos vemos dentro de 8 días en otro Instagram Live. Y gracias a todos por acompañarnos. Ok, feliz noche a todos. Chao, Nelson. Gracias. Un abrazo.